Queremos resolver la ecuación radical dada. Observe cómo una ecuación radical contiene dos raíces cuadradas, y ambas raíces cuadradas contienen expresiones variables. Y por lo tanto, para resolver la ecuación, utilizaremos los pasos que se detallan a continuación, sobre cómo resolver ecuaciones que tienen dos radicales. El primer paso es poner un radical a cada lado de la ecuación, que ya tenemos. Paso 2. Elevamos ambos lados de la ecuación, a la potencia del índice. Debido a que tenemos raíces cuadradas, el índice es 2 y, por lo tanto, comenzaremos cuadrando ambos lados de la ecuación. Entonces tenemos 2 veces la raíz cuadrada de la cantidad 3m más 5 es igual a la raíz cuadrada de la cantidad 4m más 94. Y ahora cuadraremos ambos lados de la ecuación. Necesitamos tener cuidado al cuadrar en el lado izquierdo. Porque tenemos 2 veces la raíz cuadrada de la cantidad 3m más 5, necesitamos cuadrar 2 y cuadrar la raíz cuadrada. Bueno, 2 al cuadrado es igual a 2 por 2, lo que equivale a 4. Entonces tendremos 4 veces, cuando cuadremos la raíz cuadrada de la cantidad 3m más 5, la cuadratura deshace la raíz cuadrada y nos queda la cantidad 3m más 5. Entonces en el lado izquierdo tenemos 4 veces la cantidad 3m más 5. A la derecha, la cuadratura deshace la raíz cuadrada, y nos queda la cantidad 4m más 94. Podemos omitir el paso 3 porque la ecuación ya no contiene una raíz cuadrada. Paso 4, resolvemos la ecuación resultante, y luego verificaremos nuestra solución o soluciones. Entonces, para resolver m, sigamos y distribuyamos. Entonces tenemos 4 veces 3m, eso es 12m, más 4 por 5 es 20, es igual a 4m más 94. Pongamos los términos m en un lado de la ecuación. Restemos 4m en ambos lados. Simplificando, 12m menos 4m es 8m, entonces tenemos 8m más 20, es igual a 94. Siguiente paso, aislar el término m restando 20 en ambos lados. Entonces tenemos 8m es igual a 74. El último paso para resolver m es dividir ambos lados entre 8. Simplificando, tenemos m igual 74 octavos. Pero 74 y 8 comparten un factor común de 2, por lo que simplificaremos dividiendo el numerador y el denominador por 2. Entonces tenemos m es igual a 74 dividido entre 2 es 37. 8 dividido entre 2 es igual a 4. Entonces nuestra solución es 37 cuartos. Pero observe cómo el paso 5, si queremos verificar nuestra solución para verificar que la solución realmente funciona. Así que sigamos adelante y verifiquemos nuestra solución en la próxima diapositiva. Para verificar nuestra solución, sustituiremos 37 cuartos por m, en la ecuación original. Entonces tendríamos 2 veces la raíz cuadrada de 3 veces 37 cuartos. Más 5, y esto debe ser igual a la raíz cuadrada de 4 por 37 cuartos. Más 94. Simplifiquemos esta expresión debajo de la raíz cuadrada, usando la calculadora. Entonces tenemos 3 veces 37 cuartos. Más 5, ingrese. Convirtamos esto a una fracción presionando más, Enter, Enter. Entonces tenemos 131 sobre 4. Desde el lado izquierdo tenemos 2 veces la raíz cuadrada de 131 sobre 4, igual al lado derecho. Observe cómo tenemos un factor común de 4 aquí, 4 por 4 se simplifica a 1, y 37 más 94 es igual a 131. Entonces, en el lado derecho tenemos la raíz cuadrada de 131. Regresemos y simplifiquemos el lado izquierdo. Podemos escribir esto como 2 veces la raíz cuadrada de 131 sobre la raíz cuadrada de 4. Bueno, la raíz cuadrada de 4 es igual a 2. Entonces tenemos 2 veces la raíz cuadrada de 131 sobre 2, es igual a la raíz cuadrada de 131. Observe aquí que los dos se simplifican. Entonces nuestra solución sí lo comprueba. Tenemos la raíz cuadrada de 131 es igual a la raíz cuadrada de 131. Entonces, esto verifica nuestra solución, m es igual a 37 cuartos es correcta. Recuerde que si resolvemos, y nuestra solución no se verifica, eso significa que cometimos una solución de error o se clasificaría como una solución extraña. Espero que hayas encontrado esto útil.